Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8 y vamos a leer los versículos 12 y 13. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Vamos a leer todo el capítulo 8 hasta el 13 para tener el contexto y vamos a hacerlo de la manera más fluida que podamos. Yo voy a leer el 1, ustedes me responden con el 2, pero vamos a tratar de hacerlo a una velocidad constante. Dice Romanos 8:1: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Todos juntos: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Padre, gracias porque nos das en tu palabra suficiente, Señor. Así como Cristo es suficiente para nosotros, también tu palabra es suficiente, Padre. ¿Qué podemos nosotros añadir? ¿Qué podemos nosotros buscar más allá de ella que nos permita acercarnos a ti, Señor? Padre, que tú nos ayudes a ver la palabra con la profundidad que tiene, Señor. A depender de ella con lo indispensable que es para que podamos vivir una vida que a ti te agrada. Y que la llevemos a la práctica, Señor, sabiendo que de nada sirve acumularla en nuestra mente, Señor, guardarla en nuestro corazón, si no vivimos lo que ella dice, Padre. Guíanos, Señor, al entendimiento de este pasaje y a la aplicación de manera personal, Padre. Tú sabes mejor que yo cómo tiene que aplicarse esta palabra en la vida de cada uno, y que tú hagas esa obra a través de tu Santo Espíritu. Ayúdame, Señor, a ser un comunicador fiel de lo que tú has dejado en tu Escritura, y te ruego esa bendición en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues llegamos entonces a Romanos capítulo 8, y vemos a Pablo planteándonos una nueva faceta de la relación que existe entre el creyente y la carne, y el creyente y el espíritu. Hemos estado viendo en los versículos anteriores cómo va diciendo: el que vive en la carne, el que piensa en la carne, el que anda en la carne, y le dice que no es de Dios, que no tiene al Espíritu Santo, que no tiene a Cristo, no pertenece a Cristo. Y vemos cómo va marcando esa diferencia con los que viven en el Espíritu, andan en el Espíritu, piensan conforme al Espíritu, ¿no? Y esos son los que le pertenecen a Dios, porque viven una vida que no podrían vivir si no fuera por ese Espíritu. Tienen algo en ellos que no pertenece a su humanidad, que pertenece a la deidad, y es ese Espíritu Santo que mora y que pone en los creyentes no solo el deseo de vivir una vida distinta, sino la capacidad de vivir una vida distinta. Y ahora vemos a Pablo marcando aún más esa diferencia entre el que tiene al Espíritu y al que no lo tiene, el que es de Dios y el que no es de Dios, con una afirmación muy simple pero profunda acerca de a quién nos debemos y por quién nos convertimos en deudores. Pero antes de entrar a este punto, es importante entender que nuestra salvación
tal y como lo enseña la Biblia, no existe un punto en el que los términos y condiciones de la misma sean presentados a priori, es decir, a nadie se le presentan los términos y las condiciones de la salvación de manera completa, como vemos esos términos y condiciones cuando contratas un software o cuando firmas compras algo en una página web, que de repente si le picas a términos y condiciones ni terminas de leer porque sabes que te vas a llevar horas, ¿no? A nadie se le presentan así antes de conocer a Cristo. A nadie se le presentan todos los términos y condiciones de qué va a ser tu vida en Cristo durante o antes de la salvación, ¿no? No hay forma en la que nosotros entremos al reino de Dios con una comprensión total de cuál es nuestra responsabilidad y cuál es, en contraparte, la responsabilidad de Dios con nosotros, a fin de entrar en lo que llamaríamos en una relación consensuada. No es así como funciona la salvación. No es Dios diciéndote, mira, léete el contrato, léete las condiciones, a ver si te agradan, ¿no? Si te agradan, allá abajo hay una casilla donde dices, sí, acepto los términos y condiciones y firmas. No es así. Uno vive la obra de salvación, uno recibe la gracia sin tener el entendimiento pleno de lo que va a significar para nuestras vidas esa nueva relación con Dios. No existe, por lo tanto, una salvación consensuada en la Escritura. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjate, dice ninguno puede. Es un absoluto en cuanto a la extensión, es decir, toda la humanidad está contenida ahí, y en cuanto al poder, nadie, absolutamente nadie, tiene el poder o la capacidad de venir a Cristo. Y la palabra que se utiliza ahí en griego es dinamai. Nadie tiene el dinamai o la capacidad de venir a Cristo. Es irrelevante pensar en posibles escenarios en los cuales alguien podría venir a Dios sin que el Padre intervenga, porque del lado del hombre gobierna la incapacidad para hacer algo que lo mueva a Cristo. Quien piensa que en la salvación obra algún tipo de diálogo espiritual en el que Dios intercambia argumentos con el hombre para convencerlo de corresponder a su soberana atracción, simplemente está leyendo sobre este suceso con los ojos del pensamiento posmoderno y desechando la perspectiva de la revelación divina plasmada en la Escritura. Una vez que entendemos la incapacidad a nivel humanidad y a nivel individuo, no nos queda más que reconocer que sin la obra del Padre nuestra salvación no es más que una arrogante religiosidad que suplanta la posición del Creador y que se sostiene de los hilos más frágiles y los pilares más endebles que la fe puede tener. Es el equivalente a pensar que puedo construir un puente para elefantes con hojas de papel. Dado que ninguno puede venir a Cristo, y eso es lo que dice Juan 6:44, el Padre tiene que hacer algo sobrenatural. ¿Y qué es lo que hace el Padre? Ahí mismo lo dice Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Fue bastante mesurada la versión de la Reina Valera al usar la palabra traer. Esa palabra viene del griego elko, que más bien se utiliza para decir arrastrar. Es como una red que es echada al agua para atrapar a los peces, y una vez que los peces quedan contenidos en ella y que la red se empieza a mover en una dirección para sacar a esos peces del agua, ¿qué van a hacer los peces? Pues nadar en esa dirección. Ya no les queda otra, ¿no? Eso que vemos nosotros ahí de Nemo tratando de romper la red y coordinando a todos los peces para que sumen sus fuerzas y la rompan y se liberen, no sucede realmente. En la vida real Nemo iría igual que los demás, nadando en la dirección en la que sienten que son arrastrados. ¿Por qué? Porque los peces no saben qué hacer. Nosotros somos peor que esos peces. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay manera en la que podamos coordinar ni siquiera nuestros propios movimientos para decir, Señor, si te ayudo, ahí voy, ¿no? O Señor, no quiero. No es algo que yo quiero, no son unos términos que yo quiera aceptar. No sé de qué trata, mejor no me meto, ¿no? No me vaya a salir peor el negocio si acepto esa gracia. Es el efecto de una gracia irresistible que no tiene que seducir el intelecto del hombre para convencerlo de caer rendido a los pies de su Salvador, sino dar vida a su espíritu para correr arrepentido a los brazos de aquel que pagó por sus pecados en una cruz y le cubrió con su justicia. Dios no es un caballero que dialoga con otro hasta dejarlo sin argumentos que le impidan venir a Él.
Dios es el soberano que infunde soplo de vida en el pecador inerte para que, al igual que Lázaro, salga de su tumba y entre al reino inconmovible de vida en abundancia. Así que, hermano mío, admira la majestad de la salvación y la majestad de tu Salvador. Porque así como nunca estuvo en tus manos la capacidad de venir a Él, nunca estará en tus manos la capacidad de mantenerte en Él. Porque si infundió aliento de vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, ¿cuánto más infundirá a través del Espíritu Santo el poder que no tenías para perseverar en un camino que tiene como destino la eternidad? Así que no hubo términos ni condiciones que leer, no hubo aviso de privacidad ni política de reembolso para aquellos a los que el Padre arrastró a Cristo. Y si no lo hubo es porque tampoco iba a ser necesario. El soberano Dios que te hizo nacer de nuevo a pesar de tu inexistente voluntad, te proveyó de todo bien espiritual para que ahora vivas tu vida en pos de Él hasta el último día y hasta la última de las consecuencias. No hay un profeco espiritual al que te puedas ir a quejar porque recibiste lo que no se te prometió. No hay una Comisión Nacional de Derechos Espirituales a la que puedas acudir para presentar una queja porque los tratos que Dios tiene contigo son demasiado pesados. No hay un tribunal al que puedas acudir para que el Señor te regrese a tu estado de muerte anterior y te deje en paz y te quite esta nueva vida llena de bendiciones y expectativas de fruto. Una vez que Él te tomó, su llamado eficaz hará una obra completa de regeneración en tu interior que se irá manifestando plenamente en tu exterior conforme creces en la gracia. Ese Dios que de forma unilateral y soberana extendió su gracia sobre tu vida para que respondieras en fe a su llamado, te ha dado una posición en Cristo que es inseparable a tu redención. Vas conociendo los términos y condiciones después. Y eso es lo bello de la palabra y de venir a ella. Vamos conociendo todo lo que tenemos en Cristo después. Vamos conociendo todas esas bendiciones, pero también vamos conociendo todas esas responsabilidades. En Romanos 6:22 vimos cómo fuimos hechos sus esclavos tras habernos libertado de la esclavitud del pecado. En Romanos 7:4 nos muestra cómo el Señor nos divorcia de la ley y nos une con Él tal y como lo hacen un marido y una mujer. No quedamos libres, no quedamos como Heidi ahí corriendo por la pradera y a ver cuándo me quiero encontrar con el Señor. No, pasé de la esclavitud del pecado a la esclavitud de Él. Pasé de una relación tóxica, una relación dañina para mí con la ley, a una relación de bienestar en Él, de cuidados en Él. No me dio pregunta, no hubo necesidad de formar un contrato de esclavitud o de nupcias. Tan pronto nos redimió y nos liberó del pecado y de la ley, nos unió a Él como amo y esclavo, como esposo y esposa, para que dejemos de obrar lo que trae muerte y obremos lo que trae vida. Y lo que vamos a ver hoy es otra condición más en la que entramos sin necesidad de acuerdo de voluntades. Ahora, hermano, quiero que sepas que todo esto que ha hecho Dios al reconciliarnos con Él son manifestaciones puntuales de su gracia. No me digas que Cristo es un amo que te trata con el mismo desdén que el pecado, o que es un esposo que te oprime con la dureza de sus palabras como lo hacía la ley, buscando a toda costa tu muerte. ¿Qué es Cristo sino el amo más benevolente con sus esclavos y el esposo más amoroso y paciente con su iglesia? Buscando a toda costa tu vida al grado de ir a una cruz a morir por tus pecados. Con esta vista puesta en la gracia de Dios al concedernos un lugar con Él, entremos al estudio de este pasaje que nos muestra una condición más de nuestra relación con Dios a través del Espíritu Santo. Dice el versículo 12, así que hermanos, deudores somos. No quiero avanzar más sin hacer un énfasis en esas palabras de Pablo, así que hermanos. Hasta este momento, solo en 4 ocasiones, Pablo ha usado la palabra hermanos en la epístola que él les escribió. Y de esas 4 ocasiones, 2 fueron utilizadas para referirse exclusivamente a los judíos. Así que después de un buen rato, Pablo vuelve a utilizar esta palabra para aducir tanto a judíos como a romanos en su carta, llamándoles hermanos. Debe llamar nuestra atención a quienes Pablo está llamando hermanos. Son los ciudadanos de un imperio que ha significado la ruina y destrucción del pueblo judío. Es algo así como ver a los judíos llamando hermanos a los alemanes, mientras Hitler está llevando a cabo
uno de los genocidios más grandes de la humanidad. Pablo deja de lado cualquier cuestión terrenal para priorizar siempre el aspecto espiritual de su vida. Y sobre esto, mira lo que Spurgeon tiene que decir. Amigos míos, hay un poder de cementación en la gracia de Dios que difícilmente puede subestimarse. Restablece los huesos dislocados de la sociedad, remacha los lazos de la amistad y suelda el metal roto de la humanidad en una masa unida. Hace hermanos a todos los que sienten su poder. La gracia une a la humanidad en una fraternidad común. La gracia hace que el hombre dé la mano a los pobres y confiese una relación celestial. La gracia obliga al intelectual, al erudito, al educado a rebajarse de su dignidad para apoderarse de los ignorantes y letrados y llamarlos amigos. La gracia teje los hilos de nuestras individualidades separadas en una unidad indivisa. Dejemos que el Evangelio se sienta realmente en la mente y tocará las campanas del egoísmo, derribará a los orgullosos de su elevada soledad y restaurará a los oprimidos a los derechos de nuestra humanidad común. Solo necesitamos el Evangelio completamente predicado para lograr libertad, igualdad y fraternidad, en el mejor y más alto sentido de las palabras. Es precisamente esa hermandad, en una expresión natural y profunda, la que regularmente mencionan las personas que llegan a nuestra iglesia y atestiguan el amor con el que nos cuidamos y con el que nos vemos unos a otros, sin fines egoístas ni búsquedas de primado, sino en sacrificio y servicio para la edificación de un cuerpo cuyo poder y resistencia se encuentra en darse en abundancia lo que Cristo ya les dio en lo individual, un amor a prueba de egos. Así que Pablo empieza diciéndole a los romanos, hermanos. Y lo siguiente que Pablo les va a decir es, deudores somos. Qué difícil es enfrentarnos a la realidad de estar en deuda. La mayoría de nosotros, si no es que todos, vivimos bajo la premisa de evitar la deuda a cualquier costa. Nadie quiere ser perseguido por las calles de la ciudad por un cobrador motorizado. Mucho menos ser molestado en la tranquilidad de su hogar cuando los pagos debidos se han acumulado. Nadie quiere aparecer en esos videos de internet donde sale el de Coppel, insistiendo hasta el cansancio. Sin embargo, la deuda no es siempre evitable, y este es un claro ejemplo de eso. Tan pronto como hemos recibido la justificación por fe por medio de la gracia, es innegable que nos hemos convertido en deudores delante de Dios. Tal y como no elegiste venir a Cristo puesto que no eras capaz de hacerlo, Dios te ha hecho deudor a Él sin tener la capacidad de negarte a ello. No es que antes no fuéramos deudores. La severidad de nuestro pecado nos tenía condenados a pagar con nuestra vida y por la eternidad las consecuencias de transgredir la ley de Dios y de provocarle a ira. Ya le debíamos. Ya éramos deudores de Él. Sin embargo, el pago que nosotros le debíamos en ese tipo de deuda era un pago a través de nuestro castigo eterno, a través de nuestra penitencia eterna por cada uno de nuestros pecados. Sin embargo, tras nuestra regeneración nos hemos convertido en otro tipo de deudores. Y esa es la realidad que Pablo está enfatizando en este versículo. Es evidente, como dice el pasaje, que nuestra deuda no es con la carne y por lo tanto ninguna relación tiene con el pecado. Ya no le debo nada a la carne. No le debo nada a la carne, no tengo por qué hacer lo que me pide la carne porque no le debo nada a ella. Por el contrario, nuestra deuda es con el Espíritu y por consiguiente se relaciona directamente a nuestro andar en Él para cubrir la deuda. Dado que yo me debo al Espíritu, es solo andando en el Espíritu que yo puedo empezar a cubrir esa deuda. El mismo Spurgeon dice, Cristo, hasta el último detalle, ha satisfecho la justicia divina. La deuda está pagada. La escritura, o como dice la Biblia, el acta de los decretos, es clavada en la cruz, el recibo es entregado y ya no somos deudores de la justicia de Dios. Pero entonces, como no somos deudores de Dios en ese sentido, nos volvemos 10 veces más deudores de lo que deberíamos haber sido de otro modo. Debido a que Él ha perdonado toda nuestra deuda de pecado, estamos aún más en deuda con Él en otro sentido. Oh cristiano, detente y reflexiona por un momento.
¿Qué deudor eres de la soberanía divina? Es lo que dice Spurgeon. ¿Y en qué sentido nos hemos vuelto deudores, hermanos? ¿En qué sentido yo me debo a Dios? ¿En qué sentido tengo yo que pagar esa deuda que ya tengo con Él? No una deuda que se relaciona a la salvación. No una deuda a través de la cual yo le tengo que regresar a Dios cada una de las obras de justicia que me imputó Cristo, de tal manera que yo diga, Señor, ya, fue un préstamo, me prestaste la salvación un rato, ya te lo pagué, ahí te va un poco de interés, pero ahora ya es mi salvación, ya no necesito de Cristo. No es una deuda en torno a la salvación, es una deuda en torno a la santificación. Dado que yo ya soy salvo, dado que yo ya tengo la justicia de Cristo, que yo no le puedo abonar nada más a mi salvación, porque más bien la estaría echando a perder, la estaría contaminando. En el área en la que sí me debo a Dios es en el área de mi santificación. Y vamos a leer, acompáñame a leer por favor Mateo 25, versículo 14. Mateo 25, 14 nos habla de la parábola de los talentos, algo que seguramente ya has escuchado. Dice el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mira si el Señor no nos ha hecho deudores suyos. ¿No es acaso Cristo ese hombre que se fue lejos, pero antes de irse nos dio de sus riquezas a través del Espíritu Santo? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El dinamai, la capacidad que nos faltaba para venir a Cristo, como vimos en Juan 6:44, ahora ha sido suplida por el Espíritu Santo y su dinamis. Eso es lo que dice ahí cuando dice, pero recibiréis poder. Es la misma raíz de la palabra capacidad, ahora lo está usando para decir poder. Fíjate cómo no teníamos la capacidad para venir a Cristo, pero ¿qué sucede cuando Dios nos trae a Cristo? Nos da de su poder. Ahora sí hay capacidad. No una que nació de nosotros, sino una que fue provista por Dios a través del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todo, pero el Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué quiere decir para provecho? Quiere decir para ganancia. ¿Qué es lo que les estaba pidiendo el Señor
a esos siervos a los que les dio talento. Les está diciendo, le dice al siervo negligente, se lo hubieras dado a los banqueros y hubiera recibido lo mío con interés, ganancia. Es la misma palabra. Fíjate cómo nos hicimos deudores, recibimos un Espíritu Santo que nos dio poder, nos dio dones, nos dio ministerios con el propósito de dar ganancia. ¿Para quién es esa ganancia? Para el que nos dio el talento, al igual que en la parábola. Así que como dice Mateo 25, a cada uno le fue dado conforme a su capacidad. Otra vez, la palabra poder. A cada uno le fue dado conforme a su poder. Dios en su misericordia no le da a todos la misma cantidad de talentos, sino a cada uno conforme a la capacidad que tiene para rendir ganancia a Él. Así que de acuerdo a la capacidad de cada uno, Dios nos repartió talentos para que a través de ellos rindamos fruto que glorifique a nuestro Señor. Y lo que nos va a enseñar esta parábola es bastante aleccionador. Un talento equivalía aproximadamente a 36 kilos de oro o de plata. Si tomamos como referencia el oro, un talento el día de hoy tendrá un valor de poco más de 35 millones de pesos. Así que tenemos 3 siervos, uno recibe el equivalente a 175 millones de pesos, otro el equivalente a 70 millones de pesos y el menos capaz, el equivalente a 35 millones de pesos. Y tras la partida de su amo, los primeros 2 se dispusieron a hacer lo que se esperaba de ellos con los talentos que les dio. Salieron a negociar y regresaron con un rendimiento del 100%. Es interesante ver que no reciben una instrucción específica de parte de su amo. No vemos en la escritura que les diga, vayan y quiero que me traigan el doble. Simplemente reciben los talentos. Y lo siguiente que leemos es que con esos talentos ellos salieron a negociar. Es implícito que ellos entendieron lo que debían hacer, como si ya supieran que son deudores de su amo. Ya saben que el amo les dio algo, ya saben que deben hacer algo con eso. ¿Por qué? Porque es el amo. Cuando el deudor malo habla de cómo era el amo, el deudor malo no está diciendo algo que no es real. Le está diciendo, ya sé que tú cosechas donde no sembraste, es algo que es real. El amo se lo reconoce, ¿no? Pero fíjate cómo en unos obra ese conocimiento del amo para actuar de manera expedita e ir a negociar de tal manera que puedan entregarle fruto, y en otros, ¿qué hace? En el siervo negligente, ¿qué hace? Lo hace esconderlo, lo hace guardarlo. Fíjate cómo dice el versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mira qué interesante es este pasaje, porque este siervo parece no sentirse deudor. No le debe nada a su amo. Es mayor su temor que su afecto. No ve a su amo como alguien a quien le debe, sino simplemente como alguien a quien se le teme. El concepto de señorío de este siervo difiere del concepto de los otros 2 siervos fieles. Como consecuencia de esa mala interpretación del amo, el siervo no actúa conforme a la voluntad de él, sino conforme a su deseo de autopreservación. El siervo malo y negligente no actúa para beneficio del amo, sino para beneficio propio. Prefirió no arriesgar el talento que no era suyo. Prefirió no ser diligente con la riqueza que recibió. No sabemos qué hizo el siervo malo mientras su señor regresaba, pero lo que sí sabemos es que no hizo lo que su amo esperaba de él. La consecuencia no se hace esperar. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? No hay un reconocimiento para él. Hay un reproche. Y fíjate cómo le dice, siervo malo, siervo perverso. Fíjate cómo el siervo no está actuando nada más por miedo a hacer enojar al amo. El siervo está siendo perverso en su deseo de esconder el talento. ¿Por qué? Porque si tiene escondido el talento, ¿qué crees? No tiene que trabajar para hacer producir ese talento. ¿Y entonces en qué se puede ocupar? En lo que quiera. No tiene la responsabilidad aquí. No es como los otros 2 siervos que recibieron más talentos
y que tú dices, ¿qué hicieron mientras el amo no estaba? Pues vieron cómo le hicieron, pero lo duplicaron. Fueron diligentes, invirtieron tiempo, ¿sí? Invirtieron esfuerzo. Seguramente llevas tú algo de administración, no importa si eres hijo o si eres padre o si eres retirado, lo que sea, llevas algo de administración. Pero tú sabes que duplicar algo no es así de sencillo. Tú sabes que no es fácil convertir un peso en 2, menos convertir 170 millones en el doble. Tú sabes que debe de haber diligencia, debe de haber trabajo, debe de haber sabiduría. Debo de pensar dónde voy a invertir mi tiempo, con quiénes me voy a relacionar, qué voy a hacer, ¿por qué? Porque cuando mi Señor venga yo le tengo que entregar un interés, un rédito. Entonces no puedo andar yo haciendo cualquier cosa. El siervo malo y negligente hizo cualquier cosa. Lo escondió. Pudieras pensar para protegerlo, para que no se le perdiera así, pero también para no preocuparse de él. Y eso es lo que nosotros hacemos con lo que Dios nos da muchas veces, lo escondemos. Porque si lo tenemos bien escondido, entonces no me tengo que preocupar. No tengo que dedicarle tiempo, no siento esa responsabilidad de decir, Señor, no estoy haciendo nada con lo que me diste. No estoy haciendo nada con mi familia, no estoy haciendo nada con el recurso que tú me das a través del trabajo, no estoy haciendo nada con los talentos que tú me diste para lo que sea, la música, la oratoria, ¿no? Las relaciones personales. No estoy haciendo nada con los dones espirituales que tengo. ¿Por qué? Porque no los tengo aquí, los tengo guardados, y si los tengo guardados no me estorban. No me acuerdo de ellos. Se me puede ir el tiempo. Y como no sé cuándo va a regresar el amo, voy a estar pensando, ya cuando sepa que el amo viene, lo saco y hago algo. ¿Qué crees? El amo no dice cuándo viene. El amo no te va a avisar. Estamos acostumbrados a ver ese tema de las inversiones y los rendimientos, y a un plazo de 20 y tantos días, un plazo de tantos meses, un plazo de tantos años, y dices, bueno, ya sé, ¿no? Ya le puedo medir el tiempo. Pero aquí no sabías cuál era el plazo. Aquí los siervos no sabían cuándo iba a regresar su Señor. Pero los siervos fieles trabajaron con lo que sí sabían que era, que tenían que darle un interés, que tenían que darle un rédito, que ese Señor iba a buscar una ganancia, un provecho de lo que les había dado. Igual a nosotros. El Señor te dio algo, no sé qué tanto. Te dio conforme a tu capacidad, no sé qué tanto, porque ¿qué crees? Si tú tienes escondido el talento, lo más probable es que ni siquiera sepas qué capacidad tienes. Lo más probable es que ni siquiera sepas si te dio un talento o si te dio 5. ¿Por qué? Porque lo tienes escondido. No sabes qué más puedes hacer, no sabes qué tanto puedes producir para ese Señor que te dio ese talento, para ese Señor que te dio un Espíritu Santo que te da poder y que te da dones para trabajarlos para Él, para ofrecerle un rédito a través de Él. Cuando el Señor le está diciendo a su siervo que es malo, le está diciendo que es perverso, y cuando le está diciendo que es negligente, ¿sabes qué le está diciendo? Es la misma palabra para decir flojo. Dice, fuiste malo y flojo. Los otros no fueron flojos. Los otros se ocuparon. Los otros buscaron cómo le tenían que hacer, pero se preocuparon por entregarle a su Señor un rédito de lo que Él les había dado. No fueron flojos. Seguramente tuvieron que hacer sacrificios. Seguramente tuvieron que abocarse gran parte de su día, gran parte de sus semanas, gran parte de sus meses para ver cómo hacían que ese rédito fuera cada vez mayor. Pero el otro no, el otro fue flojo. El otro lo escondió y se ocupó de todo menos de lo que su Señor quería que se ocupara. O sea, fue flojo para las cosas del Señor, seguramente para sus cosas no. Para lo que a Él le gustaba seguramente no fue flojo. A lo mejor le gustaba dormir, pues ni para dormir fue flojo, porque se la pasó durmiendo. Y luego recibe unas palabras que para mí son clave en este pasaje. Fíjate lo que le va a decir: siervo malo y negligente, ¿sabías qué? Tú sabías cómo es tu Señor, le está diciendo. Eso que tú dijiste es cierto, tú me conocías. El siervo no mentía respecto al carácter de su Señor, sin embargo, aún conociéndolo,
no actuó como él quería que actuara. Y espero que me vayas siguiendo hasta aquí, hermano. Tú y yo somos esos siervos que recibieron talentos. Siervos que recibieron de lo que no es suyo para usarlo de tal forma que cuando el Señor se los demande, tengan ganancia, fruto, rédito, interés que entregarle. Y si por algo estás malinterpretando el deseo de tu Señor, tanto Pablo en este pasaje como esta parábola en Mateo que estamos estudiando, nos están tratando de hacer entender que somos deudores de Dios. Somos deudores de Cristo, somos deudores del Espíritu Santo. Y si eso no hace que te tiemblen las piernas y la voz al menos un poco, creo que no entiendes a quién le debes. Pero ese temor no es un temor que te debe inmovilizar, porque tu Señor está esperando la ganancia que le puedes ofrecer a través de tus dones y ministerios. Más bien es un temor que te debe motivar a la acción y a la diligencia. Porque los otros siervos que sí dieron fruto conocían al mismo Señor. Ellos sabían lo mismo que sabía este siervo negligente. No lo conocían de una forma distinta, sabían exactamente lo mismo que él. Pero fíjate cómo a ellos, ¿qué los movió ese conocimiento de su Señor? Hacer lo que el Señor esperaba. Hacer lo que ellos sabían que el Señor les iba a demandar cuando regresara. ¿A qué te está moviendo tu conocimiento de Dios? ¿Qué estás haciendo con ese conocimiento que tienes de Él? ¿Lo estás entendiendo correctamente para que cuando Él venga y te demande el fruto de todo lo que te dio en Cristo y todo lo que te dio en el Espíritu Santo, tú tengas que entregarle? ¿O lo estás entendiendo como el siervo malo y negligente y dices, Señor, mejor lo guardo, no vaya a ser que lo eche a perder? No vaya a ser que esperando que te diera más, de repente te dé menos. Qué pobre teología tuvo el siervo de la parábola, porque siéndole manifiesto los atributos de carácter de su amo, las decisiones que tomó y las acciones que llevó a cabo provocaron la ira de su Señor y como consecuencia fue desechado. Fíjate, malentendió a su Señor. Y ese es el problema de no venir a la Escritura y pedir que la Escritura te muestre cómo es tu Señor. Que la Escritura te permita admirar qué es lo que Él quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere. Puedes estar haciendo de todo y no estar haciendo nada para Dios. Puedes estar guardando tu talento pensando que el Señor cuando venga a decir, bueno, qué inteligente fuiste, para no perderlo lo guardaste, y el Señor no es lo que quiere. Y sabes tanto de Dios, pero conoces tan poco de Él y entiendes tan poco de Él, que haces lo que quieres con lo que Él te dio. ¿Y crees que el Señor se va a agradar de eso? Que tú determines cómo usar lo que Él te dio. ¿Cómo está nuestra comprensión de Dios? ¿Qué estamos haciendo con lo que sabemos de Él? ¿Trabajamos ardua y diligentemente para darle el fruto por Él o para dar el fruto que Él debe recibir por nuestra redención? ¿O estamos echados en la hamaca, distraídos en el mundo, empeñados en nuestro trabajo, escondiendo los talentos que nos dio mientras esperamos su regreso para pintarle una sonrisa cínica que exhiba nuestra pobre comprensión de su majestad y su carácter? Ay, Señor, mira, aquí está lo que me dejaste. ¿Qué escucharías de Él si su regreso fuera hoy? ¿Bien, buen siervo y fiel? ¿O siervo malo y negligente? ¿Vería en tus ojos la mirada de un fiel deudor que vivió el resto de tus días tratando de pagar su deuda con intereses? ¿O la de un negligente esclavo que aprovechó la ausencia de su amo para darle gusto a su carne mientras que sus talentos y el poder del Espíritu Santo yacía enterrado en el único lugar donde no era útil? Fíjate lo que va a decir el Señor en Mateo 25, al final dice, y al siervo inútil, echadla en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué crees? El siervo que no sabe qué hacer con su talento no le pertenece al Señor. El siervo que no puede dar interés con eso que Dios le dio a través del Espíritu Santo y del poder que depositó en él, en esa morada del Espíritu en su vida, no le pertenece al Señor. Y es lo que nos ha estado diciendo Pablo a todos Romanos. El que no tiene el Espíritu no es de Dios. El que no sabe qué hacer con el talento no es de Dios.
Porque el Señor se agrada de aquellos que reciben el talento y lo utilizan para su gloria y se equivocan, pero buscan en la palabra de Dios y buscan a través de la iglesia sabiduría para invertir cada vez mejor ese talento y darle mejor rendimiento. Pero el que no es de Dios no le importa. Mejor lo guarda, mejor se lo quita de enfrente, mejor que no le estorbe para poder vivir la vida como quiere. Y podrá estar en todas las reuniones y hacer todas las oraciones, no faltar ningún domingo, responder a todos los mensajes de WhatsApp con un amén. Podrá hacer todo lo que quiera, pero no está utilizando el poder que Dios le dio, no está utilizando el talento que Dios le dio, no está ejerciendo el ministerio que Dios le dio. Y para ese siervo no hay lugar con el Señor. Para ese siervo no hay un bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No hay gozo para él, no hay entrada. No tiene qué más ofrecerle el Señor. ¿Por qué? Porque lo poco que tenía que hacer con lo que Dios le dio, de acuerdo a su capacidad, nunca le da más. Se lo da de acuerdo a su capacidad. Y si ese siervo con esa fidelidad demuestra que puede con un talento, hubiera recibido después 2. Como vemos que dice aquí, fíjate cómo dice, lo que tenía ese dáselo al que tenía 10. ¿Tenía 10? No, tenía 5. El Señor le dio 5 y él regresó 10. ¿Qué está haciendo el Señor después? Le dice, ahora esos 10 son de él. Porque si ya me convirtió 5 en 10, ¿qué va a hacer con esos 10? Me los va a convertir en 20. Fíjate cómo el Señor ya le dio más responsabilidad. Y con esa mayor responsabilidad que viene, más poder del Espíritu Santo, más sabiduría de parte de Dios, más entendimiento de su voluntad para poder hacer lo que el Señor quiere con lo que conocemos de Él, para poder servirle como Él quiere que le sirvamos. Querido hermano, ¿qué tragedia es aquella del hombre que profesa una fe que no tiene y que se manifiesta por una vida y un pensamiento carnal, como hemos visto en los pasajes anteriores de Romanos? Y qué gran tragedia la de un hombre que no entiende que ser un deudor del Espíritu Santo lo hace deberse a Él y hacer todo dentro y fuera de la iglesia para llevarle el fruto que merece ese Dios al que se le debe. No habrá lugar para un hombre que no da rédito en el reino eterno de Cristo. Así que ser deudor no solamente significa reconocer la deuda que tengo con Dios a partir de mi redención, sino actuar conforme a esa deuda, no viviendo para mi carne, sino para rendir fruto al vivir en el Espíritu, haciendo uso de los dones y ministerios del Espíritu Santo para que cuando mi Señor vuelva le pueda ofrecer los intereses de un servicio genuino que manifieste en mí la justicia de Cristo que ya obró en mi vida y que me da acceso al gozo del Señor. Y voy a terminar con una frase más de Spurgeon. Dice, por otra parte, cuán celosos debemos ser por nuestro Maestro. Aunque no podemos pagarlo todo, al menos podemos reconocer la deuda. Es algo del lado del deudor si reconoce el reclamo de su acreedor. Oh, cómo deberíamos buscar día a día, viviendo para Dios, reconocer la deuda que le tenemos. Y si no podemos pagarle el principal, al menos darle algún pequeño interés sobre el talento que nos ha prestado y sobre esas estupendas misericordias que nos ha concedido. Os ruego, queridos amigos, que llevéis este pensamiento donde quiera que vayáis. Soy deudor, debo servir a mi Dios. No queda mi placer si lo haré o no. Soy deudor y debo servirle. No te puedo dejar ir sin que tengas la claridad de que si tú has nacido de nuevo, eres deudor de Dios. Ya te hizo Él deudor por todo lo que te ha dado, ya eres deudor de Él. ¿Qué estás haciendo con eso que Él te dio para rendirle fruto? ¿Qué estás haciendo? No hay tiempos de descanso, no hay tiempos de baja productividad o de nula productividad. El Señor va a venir y va a demandar fruto y va a decir, ¿qué hiciste con eso? ¿Qué hiciste con lo que te di? No sabes cuándo va a venir, no sabes cuándo te va a llamar, pero lo que sí sabes es que el Señor te va a preguntar qué hiciste con lo que te di. ¿Cómo serviste en la iglesia en la que te puse con lo que te di para que le sirvieras a la iglesia?
¿Cómo le serviste a la gente que no me conocía con ese evangelio, con ese tesoro tan grande que te di, que está puesto en vasos de barro? ¿Cómo le serviste a ellos? Porque tú eras el que lo tenía. Ellos no podían compartirse algo que no tienen, pero tú sí podías compartirle algo que tienes. ¿Qué hiciste con eso? ¿A cuántas personas le hablaste? ¿A cuántas personas le predicaste el evangelio de Jesucristo? ¿Qué hiciste con ese ministerio en el que Dios te puso dentro de tu hogar? ¿Qué rédito le puedes decir al Señor? Mira, aquí están mis hijos. Aquí están mis hijos. Te los entrego con el interés. Te los entrego con el fruto de que te buscan, de que te aman, de que perseveran en ti, de que perseveran en tus caminos. Señor, la salvación es tuya, pero yo hice lo que tenía que hacer. Yo cumplí con mi deber. Yo no escondí mi talento. No me perdí años de mi vida tomándome sabáticos que no me corresponden, pensando que puedo guardar mi talento 1 año, 2. De repente se me va la vida, ya soy anciano, ya no tengo fuerzas, ya me enfermo de todo. Y ahora sí, Señor, a ver dónde está el talento. Ahora sí ya lo quiero poner a producir. ¿Con qué fuerzas? ¿Con qué fuerzas lo vas a poder poner a producir? Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que a través de su Santo Espíritu nos dé esa convicción de que siendo deudores tenemos que rendirle fruto. Vamos a ponernos de pie. Padre, apelamos a tu misericordia y tu gracia, Señor. No queremos ser siervos perezosos, no queremos ser siervos perversos que esconden lo que tú les has provisto para poder vivir la vida en la carne, Señor. Para no preocuparse por las cosas del Espíritu, para hacer uso de todo recurso, Señor, sea material, sea nuestro tiempo, Señor, sean esas habilidades que tú nos has dado y con las cuales hemos nacido para nuestro propio gozo, para nuestro propio beneficio, Señor. No nos permitas ocultar nuestro talento, Padre. Danos convicción de cuán deudores somos delante de ti, para que podamos en lo poco, Señor, en lo poco que nos has puesto, darte un fruto que te honre y te glorifique. Un fruto que te sea útil, Padre, para lo que tú quieras hacer, para levantar un hogar fiel, un hogar temeroso de Dios, un hogar que defiende la verdad, un hogar que es testimonio para los de afuera, Señor, para levantar una iglesia fiel también, que se encarga de predicar el Evangelio, de enseñar la verdad con celo, de exhibir la gracia y el amor de Cristo en cada una de sus palabras, en cada una de sus enseñanzas, en cada una de sus oraciones, Señor. Para levantarnos a nosotros mismos como siervos buenos y fieles, Padre. Señor, haz tu obra por medio del Espíritu Santo, porque no es algo que podamos hacer en nuestra carne, Señor. Lo único que podemos hacer en nuestra carne es esconder nuestro talento, pero si confiamos en ti, Señor, si creemos en ti, si nos depositamos a la obra del Espíritu Santo, podemos hacer más por nuestro talento de lo que nuestra carne puede hacer, Señor. Y podemos darte un fruto que te glorifique y un fruto que reconozca tu señorío sobre nuestras vidas y tu soberanía sobre todo lo que vivimos, todo lo que enfrentamos. De tal manera que tenemos un propósito que trasciende, Señor, esta tierra, que trasciende la temporalidad de nuestras vidas, Señor. Padre, obra en esta iglesia, Señor. Obra en cada uno de nosotros. Que los que apenas están llegando a ti lo hagan con convicción, Señor. Lo hagan con determinación.
lo hagan con pasión, Señor, empezar a caminar en tus caminos, empezar a hacer tu voluntad, empezar a ser obedientes de tus ordenanzas, Padre. Y en lo poco dar fruto, Señor. En lo poco dar fruto, el ser puntuales, el servir a los hermanos a través de nuestras oraciones, el ayudar, Señor, con todo lo que esté a nuestra disposición. Para los que ya llevan tiempo, Señor, sabiendo de ti, pero aún no dan fruto, Padre, ten misericordia de ellos. Que no sean como ese siervo perezoso, Señor, que conocía a su Señor y que conociéndolo hizo exactamente lo que el Señor no quería. Hizo exactamente lo que le iba a traer condenación. Padre, que haya un arrepentimiento genuino, una transformación, Señor, verdadera por la obra del Espíritu Santo, por la obra de regeneración en Jesucristo, de tal manera que empiecen a dar fruto, Señor. Y los que llevan más tiempo en ti, Señor, por mis hermanos que han perseverado, que han sido de testimonio, que te sirven, Señor, Padre, que den más fruto. Que aprendan a acomodar sus tiempos, Señor, que aprendamos a acomodar nuestros tiempos, nuestras prioridades, de tal manera que cuando tú vengas y cuando tú nos pidas cuentas, podamos darte un interés en el cual tú te agrades de nosotros, Señor. Padre, por tu misericordia te ruego que no dejes de hacer la obra en ninguno de los que está aquí, Señor. Sé que tú actuarás conforme a tu soberanía, Padre. Y nuestro ruego es que en tu soberanía tú tengas misericordia de todos los que estamos aquí. Llévanos con tu bendición. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.